Bueno, hoy se conmemora la entrada triunfal, conocido tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Yo me acuerdo cuando era niño, la gente traía ramas de olivo, de otros árboles a la iglesia y toda se llenaba de ramos y era muy bonito. A mí, tengo el recuerdo de la infancia, me encantaba. Los ramos, desde luego, eran un símbolo de la alabanza al Señor. Un día especial donde se conmemora la entrada triunfal en Jerusalén, aunque no todo fue tan triunfal como aparenta. Es cierto que, tal como leímos en Lucas 19, en el versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Alababan a grandes voces, ahí no había, nadie se reprimió. Todo el mundo exteriorizó lo que sentía en ese momento, ¿verdad? Alabando al Señor con todo su corazón, con toda su alma, manifestando lo que había en sus corazones, lo que realmente sentían. Pero, sin embargo, el Señor, lejos de sentirse complacido, se lamentó, tal como leímos en el versículo 42, dice en el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y luego se lamentó, diciendo: oh, si tú también conocieres en este tu día lo que significa para tu paz. Dice: pero está encubierto de tus ojos, porque vendrán días donde te acercarán, te derribarán, y no quedará piedra sobre piedra. Y la razón de todo eso, por eso el Señor lamentaba lo que le iba a pasar a Jerusalén y al templo, que era el corazón de Israel. Lamentaba que todo eso les iba a acontecer porque no conocieron el tiempo de su visitación. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. No te enteraste de cuando te visité. No te enteraste de cuando llamé a tu puerta. ¿Y para qué el Señor visita? Pues dice ahí claramente: no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y para qué el Señor no quiere visitar a su pueblo, a su gente? ¿Para qué? Dice: si estoy a la puerta y llamo, ¿para qué será? Si le oímos su voz y abrimos la puerta, dice: entraré, cenaré con él y él conmigo. El cenar habla de comer, habla de alimento, y lo natural tipifica lo espiritual. La palabra es alimento, ¿estamos de acuerdo? Es alimento para el alma, para el espíritu. Entonces, la visitación de parte del Señor es para tener comunión íntima y una relación personal más profunda con Él. Es para permitirle a Él que Él haga la obra que quiera hacer en nuestras vidas. Cenaré con Él y Él conmigo. Alimentamos al Señor con nuestras alabanzas, con nuestra gratitud. Y Él nos alimenta a nosotros, que significa cenaré con Él y Él conmigo, con su palabra, corrigiendo, cambiando, transformando, haciendo la obra que quiera hacer en nuestras vidas. En definitiva, trayendo crecimiento espiritual y madurez. Eso es lo que significa el tiempo de tu visitación. Tiempo de una relación más profunda con Él, un tiempo de crecimiento y de madurez. Eso es lo que el Señor quería. No tanto la religión, ni la tradición, ni el cumplir. Y lo que viene a continuación, si seguimos leyendo lo que ocurrió, el Señor se dirigió al templo para limpiarlo, ¿verdad? Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. A los cambistas, a los que estaban allí vendiendo palomas, a los que hacían una especie de mercado del templo, de la casa de Dios, los echó fuera. Lo que quiso decir el Señor es que el fin último, el objetivo del Evangelio,
no es económico. Sabemos que hoy día se predica mucho la doctrina de la prosperidad y es cierto que Dios prospera. Pero el objetivo del Evangelio no es que seamos materialmente prósperos. El fin último del Evangelio, ¿cuál es? Mi casa, casa de oración. Ese es el propósito de tener un lugar, un local abierto, para que sea casa de oración. Si lo tenemos abierto, pero no venimos, o venimos a él y no oramos, inútilmente está abierto, y no creo que esté abierto para siempre. Porque el Señor dijo, bueno, será derribado, no quedará piedra sobre piedra, el lugar va a ser asolado totalmente, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No te enteraste que este lugar era una casa de oración, era un lugar para orar. Está muy bien venir y escuchar la palabra y ser reprendidos y ser exhortados. Está muy bien cantar. Pero justo de lo que más se adolece es lo más importante. Justo lo que más falta es lo que más se necesita. Justo en lo que más se falla es el fin primordial, que es la oración. Mi casa no dijo casa de alabanza, no dijo casa de la palabra, dijo casa de oración. Mi casa, casa de oración, porque la oración es el único medio de tener una relación personal con Él. Es el único medio de tener cada vez una relación más profunda con Él. Es la única forma de madurar y de que Él haga la obra que quiera hacer en nuestras vidas. ¿Cómo la va a hacer si no es por medio de la oración? ¿Cómo lo va a hacer si yo no se lo pido? Señor, por favor, quita esto de mí, cambia esto en mí. Si no hay oración, ¿cómo va a hacer la obra que quiere hacer? ¿Cómo va a haber visitación si no hay oración? Se limita a llamar. Ábreme, ábreme. Pero cueva de ladrones es su casa. Porque lo primero que robamos es el tiempo de la oración. Es el tiempo de la oración. Y a veces en nuestro corazón hay otras cosas antes que la oración. Está el dinero, como ocurría aquí en este pasaje, o están, qué sé yo, otras muchas cosas. Pero no lo primordial. ¿Para qué quiere el Señor un lugar si en Él no se ora? ¿Para qué lo quiere abierto? Decidme. ¿Para qué Dios va a hacer que un lugar siga abierto si en Él no se le busca y no se ora? ¿Para qué? Ese lugar va a acabar cerrado. Así de simple. Y si no lo está, por su misericordia. Pero lo estará, a no ser que uno entienda para qué es el lugar, con qué propósito, cuál es el propósito primordial y el fin último, por el cual un lugar debe permanecer abierto. Fijaros vamos a Lucas 2 un momentito. Es un pasaje muy conocido del cual se habla sobre todo en la Navidad, pero bueno, viene aquí a colación. Así que vamos a leerlo. En Lucas capítulo 2. Qué triste, ¿verdad? ¿Sabéis por qué el Señor se enfadó tanto y echó fuera a tanta gente del templo? Porque querían hacer de la casa de Dios un negocio. Un medio para conseguir una ganancia material. Y estamos hablando de gente religiosa, estamos hablando de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. O sea, que no iban allí teniendo en mente, teniendo presente que lo fundamental era la oración. No, lo fundamental para ellos no era la oración, era el beneficio económico. Por eso el Señor se lamentaba diciendo: este lugar va a ser destruido porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 2, versículo 16.
Bueno, si leemos desde el 8 para entender en qué contexto nos movemos. Lucas 2, versículo 8, leo rápidamente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, esto es lo mismo que ocurrió en la entrada triunfal: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto cantaban en la entrada triunfal: gloria a Dios, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Betlehem o hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gloria a Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, como en la entrada triunfal, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores testificaron a otros de la experiencia que habían vivido, y dice en el versículo 20 que volvieron glorificando y alabando a Dios. ¿Y de dónde venían los pastores? ¿De dónde venían? De un establo. ¿Y sabes lo que hay en un establo? ¿Qué había en un establo? ¿Qué hay en un establo? Animales. Y vosotros sabéis bastante más que yo de eso. Y donde hay animales, aunque yo fui alguna vez a visitar el tuyo, ¿qué hay? Hay mal olor, hay estiércol, hay suciedad. Vaya lugar de congregación. Y en el pesebre, en el lugar donde ponen la comida de los animales, allí estaba acostado el Hijo de Dios, el Rey. Y no había más nadie. Estaba Jesús, su mamá y su papá, el que figuraba como su papá. Ya sabemos su papá realmente quién era. Todo y punto. Y allí fueron a aquel lugar, apestoso, humilde, sucio. Lo que quiero enfatizar es que no les importó. No fueron lamentando diciendo: ay, mi madre, ¿a qué lugar fuimos? Salieron alabando y glorificando. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el Mesías. Todo lo demás no importaba. Que hubiera gente, que no hubiera gente, que el lugar estuviera más bonito, que estuviera más feo. Salieron alabando y glorificando. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús. Porque tuvieron un encuentro personal con Jesús. Porque tenían una relación con Él, lo demás era secundario. Eso es lo principal. Otros podían ir a la sinagoga, un lugar muy bonito y lleno de gente. Pero si allí no estaba Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Y os voy a leer otro relato en Mateo 2. Vamos a Mateo 2. Versículo 10 y 11. Estos no son los pastores, estos son los magos de Oriente. Fueron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Toda la ciudad se alborotó.
Herodes le dijo, a ver, mirad ahí en las Escrituras, ¿dónde está escrito en los profetas que habían de nacer? En Belén. En Belén. Y ahí los envió diciendo, ala, ir, y si lo encontráis, pues me avisáis. Y en el versículo 10, Mateo 2:10, y al ver la estrella, después de que salieron de Jerusalén, porque ellos primero llegaron a Jerusalén pensando de que allí estaba el rey, era la capital, pero allí no estaba el rey y allí nadie sabía nada, o nadie quería saber nada. Porque después que dijeron que ellos venían siguiendo una estrella desde hacía casi 2 años, pensaban que estaba allí y no estaba, miraron en las Escrituras, pues está en Belén, allí es donde está escrito por los profetas en Miqueas que había de nacer el rey de Israel. Pues ninguno fue con ellos. Ninguno fue con ellos a buscarlo a Belén. Se fueron solos. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, aquí ya no era un recién nacido fue en el establo con los pastores. 2 años más tarde era un niño de 2 años, que vivía en una casa, no un palacio, seguramente era una casa humilde. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Esto no tuvo lugar en un gran templo, esto tuvo lugar en una casa. ¿Dónde ocurrió la adoración de los magos? En una casa. ¿Dónde tuvieron el encuentro los pastores? En un establo. ¿Dónde le adoraron los magos? ¿Dónde le ofrecieron sus presentes? Su oro, lo que tenían de valor, su incienso, tipo de la oración, su mirra, tipo de la humillación delante del rey, reconociendo lo que él es. ¿Dónde tuvo lugar eso? En una casa, ni siquiera en un templo, en una casa. Y dice que ahí le ofrecieron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. Ese no era un palacio, ahí no había un cortejo real, ahí no había mayordomos y sirvientas, era una casa humilde. Pero eso no impidió que ellos, al igual que los pastores, pusieran su mirada solamente en Jesús y le ofrecieran sus presentes, le ofrecieran su oro, le ofrecieran su incienso, le ofrecieran su mirra, porque mi casa, casa de oración. Porque aquí lo que cuenta, lo único importante, es la relación con Él. Y es poner la mirada solo en Él. Ni a los magos ni a los pastores le importó las circunstancias alrededor. Si era un lugar más humilde o más bonito, o si había más gente o menos gente. A ellos lo que les importaba era única y exclusivamente su relación con el Rey. Ver a Jesús y tener una comunión íntima y una relación personal con Él. Y se acabó. Vamos al Salmo 147. Es algo que me tocó mucho. Salmo 147. Un pesebre no es un lugar muy atractivo, un establo. Pero si está Jesús, ¿qué problema hay? Una casa humilde a lo mejor no es un lugar que anime a congregarse. Pero si allí está Jesús, lo cambia todo. Salmo 147, versículo 10 y 11. Aquí vamos. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Estuve meditando bastante sobre este pasaje, sobre todo el versículo 11. Dios no se complace en la fuerza del caballo, ni tampoco en la agilidad del hombre. No son cosas que Él le impresionen. Pero hay algo en lo que sí se complace. Hay algo que sí le complace a Dios. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque, oye, complacer a Dios no es cualquier cosa.
¿Qué es lo que le complace a Dios? Vamos a poner aquí complacer a Dios. Y hay dos cosas que le complacen. ¿Qué dice ahí en el versículo 11? 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen. En los que le temen. Y luego dice, en los que esperan en su misericordia. Así que se complace Jehová en los que le temen y en aquellos que esperan en su misericordia. Los que le temen, bueno, la palabra hebrea es yaré, que significa reverencia, significa temor reverente. ¿Creéis que los magos tuvieron temor reverente? ¿Sí o no? Sí, porque no les importó el lugar. Ellos mostraron reverencia, se postraron y le ofrecieron sus presentes. Y a los pastores tampoco les importó que fuera un establo, también mostraron su reverencia hacia el Señor a pesar del lugar. A pesar de la pobreza, de la humildad del lugar, mostraron reverencia, mostraron su temor reverente hacia el Señor. A pesar del lugar, a pesar de la gente, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, ellos tuvieron temor reverente hacia Dios. Y para aclarar un poquito lo que es esto, vamos a un momentito a Génesis 22, porque se complace Jehová en los que le temen. Queremos que el Señor tenga una entrada triunfal en nuestras vidas. Queremos no perder el tiempo de su visitación. Necesitamos tener temor reverente hacia Él. Y luego vemos el otro punto, lo de esperar en su misericordia. Génesis 22, versículo 12. Génesis 22, 12. Es un pasaje muy conocido cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Cuando lo iba a hacer, el Señor viene y detiene su mano. Le dice, versículo 12, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y luego vemos cómo proveyó un cordero. Entonces, Abraham es un ejemplo típico de alguien que teme a Dios, que tiene ese temor reverente hacia Él. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a inclinar su oído y a obedecer a pesar de lo que le pedía, que era muy fuerte lo que le pedía. ¿Qué es lo que le pedía? Que aquello que más amaba lo entregara. Dios no quería que le hiciera daño a su hijo, pero Dios quería ver si en su corazón el temor de Dios era lo suficientemente grande para que no antepusiera el don al dador. ¿Quién era el dador? Era Dios mismo. ¿Qué era el don? Aquello que más amaba. Era su propio hijo. Entonces, ¿qué era más importante en su corazón? ¿Lo que Dios te dio o aquel que te lo dio? Eso es lo que Dios quería ver. Y vio que el temor reverente hacia Dios en el corazón de Abraham era tal que nunca antepuso, por mucho que amara lo que Dios le daba, nunca lo antepuso a Dios. Si el primero es el dador, antes que el don. Y viendo esto, por fin podemos entender por qué Abraham tuvo que esperar tanto para ser padre. Algunos dicen por ahí, bueno, a lo mejor no era el tiempo. Bueno, ¿y por qué no era el tiempo? Claro que no era el tiempo. Si vamos un momentito a Génesis capítulo 15, porque complacen a Dios los que le temen y luego dice los que, leímos en el Salmo 147, los que esperan. Esto es lo más difícil de todo. Esperar en su misericordia. Abraham tuvo que esperar y mucho para tener lo que más deseaba, que era un hijo, hasta los 100 años. ¿Te lo imaginas? Su mujer de 90 y estéril.
Algunos dicen, bueno, porque para probar su fe y para darle el hijo cuando ya era imposible. Sí, todo eso está muy bien. Pero, ¿por qué no se lo dio antes? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no sabía que Abraham era un hombre de fe? De hecho, fue conocido como el padre de la fe. ¿Por qué probarlo tanto? ¿Por qué torturarlo tanto? ¿Por qué esperar a que tuviera 100 años para darle por fin el hijo? Parece hasta cruel. Pero Dios es demasiado bueno. Lo que pasa es que no entendemos. ¿Por qué Dios tuvo que esperar hasta los 100 años? No era el tiempo para dárselo antes. Dios no te va a dar nada antes de tiempo. Pues dice, los que esperan, Dios se complace en los que confían en Él, esperando al tiempo señalado por Él. Los que esperan en su misericordia. ¿No dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo? Y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. ¿No está escrito que todo lo hizo hermoso en su tiempo? Ahora, ¿qué es lo más difícil, lo que más nos cuesta? Esperar. Pero Dios se complace en los que esperan en su misericordia. Como lo hizo Abraham, aunque hubo un momento en que se quejó. Vamos a leerlo. En Génesis 15, no sé si estáis ahí. Génesis 15. Después de estas cosas, después de que Abraham liberó a Lot, que estaba prisionero, después de que viene Melquisedec a darle a Abraham pan y vino, un tipo del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? El pan, su cuerpo partido, el vino, su sangre derramada, y Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y después de rechazar todo lo que le daba el rey de Sodoma, por cuanto había liberado a todos los presos, dice, toma tú todo el botín. Y dijo, no, para que luego no vayas a decir que tú enriqueciste a Abraham. O sea, Abraham no aceptó nada para él. ¿Por qué? Porque no quería que el honor de Dios quedara en entredicho. No quería que otro se llevara la gloria que solamente a él le pertenece. Bueno, pues después de que ocurrió todo eso, de que Abraham rechazó todo el dinero que le querían dar y que pagó sus diezmos y que liberó a Lot y que recibió el pan y el vino, después de todo eso, vino Dios y le dijo, fijaros lo que era Abraham. Fijaros lo que era Abraham, el tipo de persona que era Abraham. Estamos hablando de alguien que pagó sus diezmos. Estamos hablando de alguien que cuando le ofrecieron riquezas no quiso, la rechazó. Estamos hablando de alguien a quien Dios personalmente le ofreció el pan y el vino. Y estamos hablando de alguien que pudo liberar a Lot de sus 5 reyes que habían invadido Sodoma y Gomorra. O sea, Abraham no era un cualquiera. Era un hombre que caminaba con Dios. Bueno, pues a este hombre, después de todo eso, Dios le dice en Génesis 15, después de estas cosas, de esto que acabamos de comentar, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí viene la queja. Dios prometiéndole grandes bendiciones y Abraham le dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, ya no vamos a seguir leyendo, luego cuando Dios le dice que ponga ahí un sacrificio y lo divida a la mitad, de eso ya hablamos en su día. Pero aquí vamos. Aquí vamos. Cuando Dios le hizo a Abraham promesas de bendición, Abraham se quejó, dice, ¿pero qué me vas a dar si ando sin hijo? Y todo lo que me des, ¿para quién va a ser? Para ese esclavo. No tengo heredero. Así de qué me vale que me des tanto si no tengo a quién dejárselo. Esa fue la queja de Abraham.
¿Qué pensáis de la queja de Abraham? Cualquiera hubiera reaccionado como él, ¿sí o no? O sea, tantos años te llevo pidiendo aquello que tú sabes que es lo que más deseo y no me lo das. Es lo que veladamente le estaba tratando de decir, es una queja. Tanto que te llevo pidiendo por esto y no lo tengo. Muchas promesas de bendición y que me vas a bendecir y todo eso. Pero lo más importante para mí no me lo has dado. Eso que durante tanto tiempo te llevo pidiendo, no me lo diste. Al final se lo dio, pero esperó hasta que tuviera 100 años. Hasta la edad de 100 años Abraham no fue padre. Bueno, tuvo antes a Ismael, estamos hablando de un hijo de su esposa, de Sara. Ya conocemos la historia con Ismael. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Y hay todo tipo de versiones por ahí. Pero todo tiene su tiempo. Y Dios tenía un tiempo perfecto para Abraham. Algunos dicen, no, es que a lo mejor no estaba preparado para ser padre. Bueno, pues si no estaba preparado, no sé quién está aquí preparado. Aunque hay algo de verdad en esto. ¿Por qué Dios no se lo dio antes? A ver. Porque aquí casi estamos sentando a Dios en el banquillo de los acusados. Y aquí yo estoy haciendo de abogado defensor. ¿Por qué Dios fue así? ¿Por qué no se lo dio antes? Anhelando por un hijo y ala, hasta los 100. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dio antes? ¿Qué pensáis? Por una razón muy simple. Lo acabamos de leer antes. Dios, a través de la vida de Abraham, quería llevar a cabo un cuadro, una figura de lo que más tarde iba a ocurrir en el Monte Calvario. El Padre ofreciendo por amor a su Hijo, entregándolo a la muerte. Porque tanto amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y cómo representó Dios ese cuadro muchos años antes de que Jesús viniera en carne? A través de Abraham, ofreciendo en el mismo lugar, en el monte Moria, donde luego estaba asentada luego la ciudad de Jerusalén, en el mismo lugar, ofreciendo a su Hijo en sacrificio. Eso es lo que Dios era, el plan maestro perfecto para Abraham. Abraham iba a ser un cuadro del Padre y su hijo Isaac un cuadro del Señor Jesucristo, su Hijo. Y ahí estaba el Padre ofreciendo por amor, entregando a su Hijo. Entonces, ¿por qué no se lo dio antes? Porque Abraham tenía que estar preparado, tenía que tener el suficiente temor reverente en su corazón para obedecer en esta situación. Tenía un plan perfecto y único para la vida de Abraham. Para nadie más lo tenía. No lo tenía para Lot ni para ningún otro, solo para Abraham. Porque Abraham tenía un llamado especial, un llamado demasiado alto. Y Abraham tenía que estar en condiciones, tenía que ser capaz de ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Por eso no se lo dio antes. Si se lo hubiera dado a los 50, cuando le hubiera pedido a Isaac en sacrificio, tal vez Abraham no hubiera estado preparado para ese llamado, para ese cuadro. Daros cuenta que estamos hablando muchos años antes de Jesucristo. Y Dios quería mostrar lo que Él iba a hacer un día. Y esto daros cuenta que ocurrió incluso antes de que la nación de Israel existiera. Porque la nación de Israel, ya sabemos que vino de los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. O sea que mucho antes de que el Hijo de Dios viniera a través de la nación de Israel, ya Dios dio el cuadro por medio de Abraham, en el monte Moria. Eso es lo que significa esperar en su misericordia. ¿Sabéis por qué dice ahí que creyó a Dios y le fue contado por justicia? Le fue contado por justicia. Dios declaró a Abraham justo. ¿Sabéis por qué? Porque Abraham cosechó lo que sembró. Porque Abraham por fin, cuando vio todo lo que Dios le mostró, dijo, Dios es justo. Y Dios es justo. Si no me lo dio antes es porque tiene una poderosa razón. Él fue justo en no darme el hijo antes. Él es santo y es justo. Y sabe lo que hace. Como supo lo que hizo cuando hizo todo lo que hizo. Cuando hizo todos los cielos y las estrellas y los universos, sabía lo que hacía.
Bueno, pues si no me dio el hijo antes, sabe lo que hace. Sabe por qué no me lo dio antes. Es justo. Fue justo en no dármelo antes. Y cuando por fin Abraham tuvo ese tipo de actitud, por eso Dios declaró a Abraham justo. Este hombre es justo. Porque creyó y confió en mí hasta ese punto. Es cierto que al principio se quejó, pero luego que hizo Dios la obra en él, luego que abrió sus ojos, entonces entendió. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso, lo más difícil, lo que más cuesta, es esperar. Vamos a leer otro pasaje en Juan 11, muy conocido. Juan capítulo 11. Vamos a ver aquí personas que sí tenían una relación íntima, personal con Jesús. Eran sus amigos, eran gente que amaba a Jesús y gente a la cual Jesús amaba. Pero se quejaron otra vez por tener que esperar, por no recibir la respuesta cuando ellos la pidieron o como ellos la pidieron. En Juan 11. Jesús tenía 3 amigos que eran Lázaro, Marta y María. Y ya sabemos que Lázaro enfermó de muerte. Entonces, sus hermanas, Marta y María, llamaron a Jesús para que viniera y lo sanara. Pero el adrede no fue cuando lo llamaron, sino que esperó. Ellas tuvieron que esperar en su misericordia. Y esperó, y esperó. Y ellas esperaron, y esperaron, y esperaron. Y cuando por fin Jesús llegó, Lázaro ya estaba muerto, pero bien muerto. Muerto, enterrado, sepultado, y vamos, hasta apestaba el cadáver de lo muerto que estaba. Así que no hubo respuesta a la oración. Aquellas dos que lo habían servido, que tenían relación personal con él, que lo amaban, cuando lo llamaron, dice, no vino. ¿Y qué pasa con nosotros cuando sucede eso? Allá va la fe. Oré, alabé, fui a la iglesia, hice esto, hice lo otro, y cuando le pedí, nada. Como Abraham. No hay tu tía. ¿Y qué pasó cuando por fin Jesús llegó? Adivinar qué pasó. La primera fue Marta. Ay, cuando Dios no nos da lo que queremos. ¿Y cuándo lo queremos? Ay, cuando Dios nos da lo que queremos en el tiempo que queremos. Porque eso de esperar, como que no va mucho con nosotros, ¿no? ¿Cuándo Dios no nos da lo que queremos y cuándo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? Pues ya. ¿Y qué pasa cuando no es ya? Vamos a ver lo que pasó con Marta. Estamos en el versículo 21, Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí cuando te llamamos, si hubieras hecho caso, mi hermano no habría muerto. Marta era la que estaba afanada, mientras María, que era la espiritual, estaba a los pies de Jesús aprendiendo, ¿no? En una ocasión Marta se quejó, Señor, en otro pasaje, di a mi hermana que colabore en la casa. Y el Señor la reprendió, pero si una cosa es la realmente importante, ¿verdad? Y María estaba precisamente aprovechando la visita de Jesús para estar a sus pies, aprendiendo de él. Eso era mucho más importante que el quehacer doméstico en ese momento. Entonces Marta era la afanada, digámoslo así, y María era la espiritual. Y la primera que se quejó fue Marta, pero María no se quedó corta, porque si leemos en el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, lo primero, dice, se postró a sus pies, pero para decirle, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra queja, otro reproche. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, o sea, no nada más fueron Marta y María, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, cuando el Señor no hace las cosas en nuestro tiempo, viene la queja y viene la murmuración. Entonces, ya sabemos lo que ocurrió. Jesús les dijo, quitad la piedra. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego mandó a Lázaro. Después de orar, mandó a Lázaro que viniera afuera. Y el gran milagro ocurrió. ¿Por qué el Señor esperó? ¿Y por qué el Señor hizo que sus amigos, las personas a las cuales él amaba, como Marta y María, tuvieron que esperar en su misericordia? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se lo dio? ¿Por qué no atendió a su súplica cuando lo pidieron? Ellas querían que viniera cuando estaba enfermo para que no muriera, pero el Señor tenía otro plan. Y Dios hace las cosas en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo. Muchos dicen, bueno, para que ocurriera el gran milagro. Dios quería hacer un milagro grande, ¿verdad? Como es el hecho de la resurrección. No nada más sanar a un enfermo, sino resucitar a un muerto. Claro, ¿pero para qué? Si ese era el plan perfecto de Dios, ¿para qué? ¿Por qué Dios lo planeó de esa manera y no de otra? ¿Por qué tuvieran ellas que sufrir viendo morir a su hermano y enterrarlo y pasar por el funeral y por todo eso? Todas esas angustias pudieron haber sido evitadas, pero el Señor no quiso. Dijo, no, va a morir. Luego lo resucitaré. ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Perdón? Para que vieran su gloria. ¿Y para qué quería el Señor que vieran su gloria? ¿Con qué propósito? Porque Dios es bueno y nunca va a permitir ningún dolor innecesario. Nunca va a permitir un sufrimiento que no haya un motivo, una razón poderosa para permitirlo. Es lo que Abraham reconoció, que él era justo y santo. Y fue cuando Dios también dijo, bueno, pues tú también eres justo. Porque has reconocido mi justicia y mi santidad. ¿Qué es lo que quería ellos? ¿Qué es lo que quería Dios hacer en la vida de ellos? En primer lugar, que su fe creciera, que ellos maduraran espiritualmente. Y eso iba a ocurrir, lógico, cuando vieran el milagro de la resurrección, eso iba a crear una impresión eterna en sus vidas. Pero no nada más eso, sino que, sobre todo, Marta y María, a raíz de ese hecho, iban a tener con Jesús una relación mucho más profunda. Porque no es lo mismo que te sanen de una enfermedad que te resuciten a un muerto. O sea, a partir de ese momento, en su caminar con el Señor, no nada más su fe creció, como tú muy bien decías, ¿verdad? Pudieron ver su gloria y su fe fue acrecentada. ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué tuvieron que sufrir? Porque de esa manera su fe iba a ser acrecentada, iban a madurar espiritualmente y además iban a tener un caminar con Él, una relación personal con Él mucho más profunda, que es en definitiva lo que el Señor busca. Por eso Él hace las cosas como las hace. Por eso Él tiene su tiempo, que no es nuestro tiempo. Nosotros no entendemos por qué no atiende ya a mi necesidad. Porque Él tiene sus razones y porque Él tiene su tiempo. Y Dios se complace cuando tú confías lo suficientemente en Él para decir, bueno, en su tiempo. Él sabe por qué, aún no me lo da. Él tiene su tiempo. Y saber que Él se complace si yo espero en su misericordia. Saber que Él es un Dios de misericordia, Él tiene compasión y en su tiempo Él hará lo que Él quiera hacer. Amén. Y mientras esperamos que podamos tener un temor reverente hacia Él. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.